5 Revuelo en las calles Lavalle, se encaminó a su apartamento privado en la casa de la cofradía bien entrada la mañana, tras la reunión con Quentin Bodeau y Charles Wayne. Se esperaba la presencia de Doggerry, y era este a quien Lavalle realmente quería ver, pero Dog había avisado que no asistiría, que estaba recorriendo las calles para averiguar más cosas sobre el peligroso Entreri. En realidad, la reunión no fue más que una asamblea para calmar los nervios de Quentin Bodeau. El jefe de la cofradía quería asegurarse de que Entreri no iba a aparecer y asesinarlo por las buenas. Charles Wayne, adoptando la actitud de un jovencito presuntuoso, prometió defender a Quentin con su vida, algo que Lavalle sabía que era mentira. Lavalle arguyó que Entreri no trabajaba de aquel modo, que no aparecería y mataría a Quentin, sin averiguar primero todo lo posible sobre los vínculos y socios de su víctima y con qué poder gobernaba esta la cofradía. Entreri no es jamás temerario, había explicado Lavalle. Y una actuación como la que temes sería cometer una imprudencia. Cuando por fin el hechicero había dado media vuelta para marcharse, Bodeau se sentía mejor, y expresó su opinión de que se sentiría mejor aún, si Doggerry, o algún otro, eliminaban al peligroso asesino. Lavalle sabía que no sería algo tan fácil, pero había guardado silencio. En cuanto penetró en sus aposentos, un apartamento de 4 estancias con una amplia sala de recibo, un estudio privado a la derecha, el dormitorio justo detrás, y un laboratorio de alquimia, y una biblioteca a la izquierda, el hechicero supo que algo no iba bien. Sospechó que tal vez Doggerry fuera el motivo del problema. El matón no confiaba en él, e incluso en privado, aunque sin duda con suma sutileza, lo había acusado de tener intención de ponerse del lado de Entreri, si se llegaba a las manos. Había entrado el matón aquí cuando sabía que Lavalle estaba en la reunión con Quentin. Seguía allí, oculto, agazapado arma en mano. El hechicero volvió la mirada hacia la puerta y no vio señales de que se hubiera forzado la cerradura. La puerta estaba siempre cerrada con llave, ni de que se hubieran anulado sus trampas. Había otro modo de entrar allí, una ventana que daba al exterior, pero Lavalle había dispuesto tantas protecciones en ella, repartiéndolas por distintos lugares, que cualquiera que hubiera penetrado por ella habría quedado aturdido por rayos, quemado 3 veces, y petrificado sobre el alféizar. Y, aun cuando el intruso hubiera conseguido sobrevivir a la mágica andanada, las explosiones se habrían oído en todo aquel nivel del edificio de la cofradía y atraído decenas de soldados. Tranquilizado por esta simple lógica, y el conjuro de defensa que colocó sobre su cuerpo para hacer su piel resistente a cualquier golpe, Lavalle se dirigió a su estudio. La puerta se abrió antes de que llegara hasta ella, y apareció Artemis Entreri, que aguardaba tranquilamente al otro lado. El hechicero consiguió a duras penas mantenerse en pie, ya que las rodillas casi se le doblaron por la impresión. «¿Sabías que había regresado?», saludó Entreri con calma, adelantándose para apoyarse en el quicio. «¿Acaso no esperabas que viniera a visitar a un viejo amigo?». El otro se sosegó y volvió la mirada hacia la puerta. «¿La puerta o la ventana?», inquirió. «La puerta, claro está», respondió él. «Sé lo bien que proteges tus ventanas». «También la puerta», repuso Lavalle en tono seco, pues era evidente que no la había protegido lo suficiente. «Todavía utilizas esa combinación de cerradura y trampa que tenías en tus anteriores aposentos», repuso Entreri, encogiéndose de hombros y mostrando una llave. «Sospechaba que era así, puesto que me enteré de que no cabías en ti de contento al descubrir que los objetos habían sobrevivido después de que el enano abriera la puerta lanzándola contra tu cabeza». «¿Cómo conseguiste una?», empezó a preguntar el hechicero. «Yo te conseguí la cerradura, ¿recuerdas?». «Pero la residencia de la cofradía está bien protegida por soldados que Artemis Entreri no conoce», protestó el otro. «La residencia de la cofradía posee sus entradas secretas», respondió el asesino con calma. «Pero mi puerta», siguió Lavalle. «Ay, había otras trampas». Entreri adoptó una expresión aburrida, y Lavalle comprendió. «Muy bien», dijo el hechicero, pasando junto a Entreri para entrar en el estudio, e indicando al asesino que lo siguiera al interior. «Puedo hacer que nos traigan una buena comida, si lo deseas». Entreri tomó asiento frente a Lavalle, y sacudió la cabeza. «No he venido en busca de comida, sino de información», explicó. «Saben que estoy en Calimport». «Muchas cofradías lo saben», confirmó el otro con un asentimiento. «Y sí, yo lo sabía».
te vi en mi bola de cristal tal y como, estoy seguro, lo han hecho muchos de los hechiceros de los otros bajas. No te has estado ocultando precisamente. Debiera haberlo hecho, inquirió Entreri. Cuando llegué no tenía enemigos, por lo que sé, y no tengo intención de creármelos. Que no te crearas enemigos, repitió Lavalle, echándose a reír ante la absurda idea. Siempre te has creado enemigos. La creación de enemigos es el resultado indirecto de tu siniestra profesión. Su risita murió rápidamente cuando contempló con atención al nada regocijado asesino, al comprender que tal vez se burlaba del hombre más peligroso del mundo. ¿Por qué me buscaste con la bola?, preguntó Entreri. El hechicero se encogió de hombros y alzó las manos, como si no comprendiera la pregunta. Es mi trabajo en la cofradía, contestó. Así que informaste al jefe de la cofradía de mi regreso. El Baja Kentimbo me acompañaba cuando tu imagen apareció en la bola de cristal, admitió Lavalle. El asesino se limitó a asentir, y su interlocutor se removió inquieto en su asiento. No sabía que serías tú, claro, explicó el hechicero. De haberlo sabido, me habría puesto en contacto contigo en privado antes de informar a Bodeau para averiguar tus intenciones y deseos. Eres muy leal, repuso Entreri en tono burlón, y a Lavalle no le pasó por alto su dejo irónico. No tengo pretensiones ni hago promesas, respondió. Los que me conocen saben que no hago nada para alterar el equilibrio de poderes a mi alrededor, y que sirvo al que haya inclinado más su lado de la balanza. Un superviviente muy pragmático. Sin embargo, no me acabas de decir que me habrías informado de haberlo sabido. Tú realizas una promesa, hechicero, la promesa de servir. Y, aún así, no estarías rompiendo esa promesa hecha a Kentimbo al advertirme. Tal vez no te conozco tan bien como había pensado. Tal vez no se puede confiar en tu lealtad. Hago una excepción contigo, tartamudeó Lavalle, en un intento por encontrar una salida a aquella trampa de la lógica. Sabía sin lugar a dudas que Entreri intentaría matarlo, si el asesino creía que no se podía confiar en él. Y sabía, sin el menor asomo de duda, que, si Entreri intentaba matarlo, ya podía darse por muerto. Tu mera presencia significa que cualquiera que sea el bando al que sirves ha inclinado la balanza en su favor, explicó. Por lo tanto, jamás iría contra ti de un modo voluntario. Entreri no respondió, limitándose a contemplar con fijeza a su interlocutor, lo que provocó que el otro se removiera inquieto más de una vez en su asiento. El asesino, que no quería perder el tiempo en tales juegos, y no tenía la menor intención de hacer daño al otro, rompió la tensión, pues, y lo hizo con rapidez. Háblame del estado actual de la cofradía, dijo. Háblame de Bodeau y sus lugartenientes, y hasta dónde se extiende su control de las calles. Kentimbo es un hombre decente, obedeció con rapidez Lavalle. No mata a menos que se vea forzado a ello, y roba únicamente a aquellos que pueden permitirse esa pérdida. Pero muchos de los que están a sus órdenes, y muchas otras cofradías, consideran esta compasión una debilidad, y por lo tanto la cofradía ha padecido bajo su mando. No somos tan grandes como éramos cuando mandaba Puck, o cuando tú le arrebataste el mando al Alfling Regis. Pasó entonces a detallar la zona de influencia de la cofradía, y el asesino se sorprendió realmente al darse cuenta de hasta qué punto la magnífica antigua cofradía de Puck se había deshilachado en los extremos. Calles que se habían encontrado en el interior de los dominios de Puck estaban ahora muy lejos de su alcance, ya que las avenidas consideradas zonas fronterizas entre diferentes operaciones estaban mucho más cerca de la casa de la cofradía. A Entreri le importaba muy poco la prosperidad o debilidad de las actividades de Bodeau. Esto no era más que una visita de supervivencia, y nada más, en la que intentaba ponerse al día sobre la actual disposición de los bajos fondos de Kalimport para evitar atraer sobre él, sin querer, la cólera de alguna de las cofradías. Lavalle pasó después a hablarle sobre los lugartenientes, alabando el potencial del joven Chalsea, y advirtiendo a Entreri con mucha seriedad, si bien ello no parecía afectar demasiado al asesino, sobre Dogberry. Ten mucho cuidado con él, repitió el hechicero al observar la expresión casi aburrida del otro. Dogberry estaba a mi lado cuando te vimos en la bola, y no le alegró precisamente ver que Artemis Entreri había regresado a Kalimport. Tu simple presencia significa una amenaza para él, ya que cobra unos buenos honorarios como asesino, y no solo de Kentimbo.
Al ver que seguía, sin obtener la respuesta esperada, Lavalle insistió más. ¿Quieres ser el siguiente Artemis Entreri?, dijo sin rodeos. Aquello arrancó una risita al asesino. Pero no era una risita que pusiera en duda las habilidades de Dogberry para realizar su sueño, o que indicara que se sentía halagado. A Entreri le divertía el hecho de que este Dogberry comprendiera muy poco qué era lo que buscaba. Porque, si lo hiciera, volvería sus deseos en otra dirección. Puede que considere tu regreso como algo más que una molestia, advirtió Lavalle. Tal vez como una amenaza, o incluso peor, como una oportunidad. No te cae bien, manifestó Entreri. Es un asesino, sin disciplina, y por lo tanto muy imprevisible, respondió él. Como una flecha disparada por un ciego. Si yo estuviera seguro de que venía por mí, no le temería demasiado. Son sus acciones a menudo irracionales las que nos tienen un poco preocupados a todos. No aspiro a hacerme con el puesto de Bodeau, aseguró Entreri al hechicero tras una larga pausa. Ni tampoco tengo la menor intención de empalarme en la daga de Dogberry. De modo que no te mostrarás desleal con Bodeau, si me mantienes informado, hechicero. Y espero al menos eso de ti. Si Dogberry va por ti, lo sabrás, prometió Lavalle. Y Entreri le creyó. ¿Dogberry era una revista? Un joven aspirante que deseaba reforzar su reputación con una puñalada. Pero el asesino sabía que Lavalle conocía muy bien cómo era Entreri, y, si bien el hechicero podría sentirse realmente nervioso si provocaba la cólera de Dogberry, sabría lo que era el auténtico terror si alguna vez se enteraba de que Artemis Entreri quería verlo muerto. El asesino permaneció allí sentado unos instantes más, meditando sobre la paradoja que era su reputación. Debido a sus muchos años en activo, muchos podrían querer matarlo, pero, por los mismos motivos, muchos otros temerían enfrentársele, y preferirían trabajar para él. Desde luego, si Dogberry conseguía matarlo, la lealtad de Lavalle hacia Entreri finalizaría bruscamente, transferida de inmediato a su nuevo rey de los asesinos. Todo aquello al asesino le parecía algo completamente inútil. No comprendes las posibilidades que esto nos ofrece, protestó Dogberry, haciendo un esfuerzo por mantener la voz calmada, aunque lo cierto era que hubiera deseado estrangular al otro. ¿Has oído lo que se cuenta?, replicó Chalseanguaine. Ha matado de todo, desde jefes de cofradía a magos guerreros. Todo aquel al que ha decidido matar está muerto. Eso fue cuando era más joven, dijo Dogberry, escupiendo al suelo. Era un hombre reverenciado por muchas cofradías, incluida la Casa Basadoni. Un hombre con tactos y protección, que tenía aliados muy poderosos para ayudarlo en sus asesinatos. Ahora está solo, y es vulnerable, y ha perdido la rapidez de la juventud. Deberíamos aguardar y averiguar más cosas sobre él, y descubrir por qué ha regresado, razonó Chalsee. Cuanto más esperemos, más oportunidades tendrá Entreri de reconstruir su red, arguyó Dogberry, sin una vacilación. Un hechicero, un jefe de cofradía, espías en la calle. No, si esperamos no podremos actuar contra él, sin tener en cuenta la posibilidad de que nuestras acciones inicien una guerra entre cofradías. Tú ya sabes cómo es Bodeau, claro, y te das cuenta de que bajo su mando no sobreviviríamos a tal guerra. Sigues siendo su principal asesino, protestó Chalsee. Aprovecho las oportunidades, corrigió Dogberry, riendo por lo bajo ante la idea. Y la oportunidad que, ahora veo ante mí, no puede pasarse por alto. Si nosotros, matamos a Artemis Entreri, ocuparemos la posición que él tenía. Independencia de cualquier cofradía. Independencia de cualquier cofradía, respondió Dogberry con toda sinceridad. O se podría describir mejor como ligados a muchas cofradías. Una espada a disposición del mejor postor. Quentin Bodeau no aceptaría algo así, objetó el otro. Perdería a 2 lugartenientes, y eso debilitaría su cofradía. Quentin Bodeau comprenderá que, si cofradías más poderosas contratan a sus lugartenientes, su propia posición quedará más asegurada, replicó él. Chalsee meditó durante unos instantes su optimista razonamiento, y luego meneó la cabeza dudoso. Bodeau resultaría vulnerable entonces. Tal vez temería que sus propios lugartenientes lo atacaran a petición de otro jefe de cofradía. Pues que así sea, repuso Dogberry con frialdad. Deberías tener cuidado de hasta qué punto ligas tu futuro a gentes como Bodeau. La cofradía se erosiona bajo su gobierno, y acabaremos siendo absorbidos por otra.
Los que estén dispuestos a permitir que gane el más fuerte pueden encontrar un nuevo hogar. Los que se sientan ligados por lealtades estúpidas se encontrarán con que los mendigos de las alcantarillas desvalijan sus cadáveres. Charles se desvió la mirada, muy disgustado ante aquella conversación. Hasta el día anterior, hasta que se enteraron de que Artemis Entreri había regresado, había considerado que su vida y carrera estaban completamente aseguradas, ya que iba escalando posiciones dentro del escalafón de una cofradía bastante poderosa. Ahora Doggerry parecía decidido a elevar las apuestas, en su intento de alcanzar una categoría superior. Si bien Charles comprendía su atractivo, no estaba tan seguro de su auténtico potencial. Si tenían éxito contra Entreri, no ponía en duda las predicciones de su compañero, pero la simple idea de atacar a Artemis Entreri, Charles no era más que una criatura cuando Entreri había abandonado Kalimport. No había estado conectado a ninguna cofradía, y no conocía a ninguna de las muchas personas que el asesino había eliminado. En la época en que el joven se había unido al circuito de Lampa, otros habían reclamado el puesto de asesino principal de Kalimport. Marx, el navaja de la cofradía del Bajauronin, la independiente Clarissa y sus secuaces, que dirigían los burdeles que servían a la nobleza de la región. Sí, los enemigos de Clarissa simplemente parecían desaparecer. Luego apareció Cadrain Gordeon, de la cofradía Basadoni, y tal vez el más letal de todos, Slade Targon, el mago de la guerra. Ninguno de ellos había conseguido borrar la reputación de Artemis Entreri, a pesar de que la carrera del asesino en Kalimport se había visto estropeada por la caída del jefe de cofradía a quien se suponía que servía, y por su supuesta incapacidad para vencer a cierto vengador, un elfodrow, ni más ni menos. Y ahora Doggerry deseaba incorporarse a las filas de aquellos 4 famosos asesinos con un solo asesinato, y, a decir verdad, el plan le parecía razonable a Charles. A excepción, claro, de la sencilla cuestión de matar a Entreri. La decisión está tomada, anunció Doggerry, aparentemente dándose cuenta de lo que pensaba su camarada. Voy a ir por él, con tu ayuda, o sin ella. La amenaza implícita tras aquellas palabras no pasó desapercibida a Charles. Si Doggerry quería tener una posibilidad contra Entreri, no podían existir partes neutrales. Al proclamar sus intenciones a su compañero, daba a entender de un modo claro que Charles tenía que estar de su parte, o en su contra, quedarse en su corte, o en la de Entreri. Si se tenía en cuenta que Charles ni siquiera conocía al asesino, y temía a aquel hombre tanto, si era su aliado como su enemigo, no parecía que tuviera mucho donde elegir. Los dos empezaron a hacer planes de inmediato, y Doggerry insistió en que Artemis Entreri habría muerto dentro de 2 días. Ese hombre no es un enemigo, aseguró Lavalle a Quentin algo más tarde aquella misma noche, mientras ambos recorrían los pasillos que conducían al comedor privado del jefe de la cofradía. Su regreso a Kalimport no se basa en ningún deseo de reclamar la cofradía. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el cabecilla, evidentemente nervioso. ¿Cómo puede nadie saber lo que piensa ese? Siempre has sobrevivido gracias a la imprevisibilidad. Ahí es donde te equivocas, respondió Lavalle. Entreri ha sido siempre previsible, porque no disimula jamás lo que desea. He hablado con él. La admisión hizo que Quentin Bodeau girara en redondo para mirar al hechicero cara a cara. ¿Cuándo?, farfulló. ¿Dónde? No has abandonado la cofradía en todo el día. Lavalle sonrió, y ladeó la cabeza mientras contemplaba a aquel hombre, un hombre que acababa de admitir estúpidamente que había estado controlando los movimientos del hechicero. Quentin debía de estar muy atemorizado para llegar a tales extremos. Sin embargo, Lavalle sabía que Quentin era consciente de que y Entreri eran antiguos compañeros, y que, si Entreri deseaba recuperar el poder en la cofradía, probablemente reclutaría al mago. No tienes ningún motivo para no confiar en mí, repuso Lavalle con calma. Si Entreri deseara recuperar la cofradía, te lo diría enseguida, para que entregaras el mando y pudieras seguir reteniendo un puesto de importancia. Entregar, repitió Quentin Bodeau, y sus grises ojos llamearon peligrosamente. Si yo gobernara una cofradía, y me enterara de que Artemis Entreri deseaba mi puesto, sin duda eso es lo que haría, dijo Lavalle con una carcajada que disipó hasta cierto punto la tensión. Pero no temas. Entreri ha regresado a Kalimport, es cierto, pero no es tu enemigo. ¿Quién puede estar seguro?
replicó Bodeau, reiniciando la marcha por el pasillo. Lavalle se colocó a su lado. Pero que quede claro que no debes tener más contactos con ese hombre. Eso no parece muy prudente. ¿No sería mejor para nosotros estar enterados de sus movimientos? No más contactos, dijo Quentin Bodeau con más contundencia, sujetando al otro por el hombro y obligándolo a girar para poder mirar al hechicero directamente a los ojos. Ninguno, y no es por gusto. Pierdes una oportunidad, me temo, quiso protestar Lavalle. Entreri es un amigo, un muy valioso. Ninguno, insistió el otro, deteniéndose en seco para dar más énfasis a sus palabras. Créeme cuando digo que me satisfaría muchísimo contratar a ese asesino, para que se ocupara de unos cuantos alborotadores entre los hombres ratas de las cloacas. He oído que a Entreri le desagradan particularmente esas criaturas repugnantes, y que ellas no lo quieren demasiado. Lavalle sonrió al recordarlo. El Bajapok había establecido fuertes contactos con un desagradable cabecilla de los hombres ratas llamado Rasipter. Tras la caída de Pook, Rasipter había intentado reclutar a Entreri en una alianza de beneficio mutuo, pero, por desgracia para el cabecilla, un Entreri muy enojado no había visto las cosas del mismo modo. Pero no podemos reclutarlo, siguió Quentin Bodeau. Ni vamos a tener, ni tampoco tú, más contactos con él. Estas órdenes me han llegado de la cofradía Basadoni, de la cofradía Rackers, y del Bajauronin en persona. Lavalle se detuvo, cogido por sorpresa ante las sorprendentes noticias. Bodeau acababa de enumerar las 3 cofradías más poderosas de las calles de Calimport. Quentin vaciló ante la puerta del comedor, pues sabía que había criados en el interior, y deseaba solucionar esto en privado con el hechicero. Han declarado a Entreri un intocable, siguió, lo que significaba que ningún jefe de cofradía, a riesgo de provocar una guerra callejera, tenía que hablar siquiera con aquel hombre, y mucho menos tener tratos profesionales con él. Lavalle asintió, comprendiendo, pero no muy contento ante la perspectiva. Desde luego, tenía mucho sentido, al igual que la tendría cualquier acción conjunta sobre la que las 3 cofradías rivales se pusieran de acuerdo. Habían aislado a Entreri del sistema por temor a que un jefe de una cofradía de menor relevancia pudiera vaciar sus arcas y contratar al asesino para matar a uno de los jefes más destacados. Los que ocupaban los puestos de mayor poder preferían el statu quo, y todos temían al asesino lo suficiente para darse cuenta de que él solo podía alterar aquel equilibrio de poder. Vaya testamento sobre la reputación de aquel hombre. Y Lavalle, por encima de todos, comprendía lo merecido que era. Entiendo, dijo a Quentin, inclinándose para mostrar su obediencia. Tal vez cuando la situación resulte más clara, podremos tener nuestra oportunidad para beneficiarnos de mi amistad con esta persona tan valiosa. Bodeau consiguió esbozar la primera sonrisa en varios días, tranquilizado por las declaraciones del hechicero, que parecían sinceras. Desde luego se sentía mucho más sosegado cuando reanudaron la marcha para ir a cenar juntos. Pero no así Lavalle. Apenas podía creer que los otros grupos se hubieran movido con tanta celeridad para aislar a Entreri. Si ese era el caso, se daba cuenta de que vigilarían al asesino con atención. Con la suficiente atención para enterarse de cualquier atentado contra este, y tomar represalias contra la cofradía que hubiera cometido la estupidez de intentar matarlo. El hechicero cenó deprisa y luego se disculpó, explicando que estaba en pleno proceso de redactar un pergamino particularmente complicado, y que esperaba finalizarlo esa noche. Se dirigió de inmediato a su bola de cristal, con la esperanza de localizar a Dogberry, y le satisfizo comprobar que tanto el fogoso matón como Chalsean Wayne seguían en el interior del edificio. Los alcanzó en la planta que daba a la calle en el interior del arsenal principal. No le costó adivinar por qué se encontraban en aquella estancia en concreto. ¿Pensáis salir esta noche?, preguntó con tranquilidad al entrar. Salimos todas las noches, respondió Dogberry. Es nuestro trabajo, ¿no es así? ¿Lleváis armas extra?, inquirió Lavalle con suspicacia, al observar que ambos hombres llevaban dagas sujetas a todas aquellas partes del cuerpo de las que pudieran ser extraídas con facilidad. El lugarteniente de una cofradía que no tiene cuidado por lo general pasa mejor vida, respondió Dogberry con frialdad. Desde luego, concedió el hechicero con una inclinación. Y, de acuerdo con el mensaje recibido de las cofradías Basadoni, Huronin y Rackers,
El lugarteniente de una cofradía que vaya tras Artemis Entreri no le hace ningún favor a su amo. La categórica declaración hizo vacilar a los dos hombres. Dogberry la digirió con rapidez y tranquilidad, y reanudó sus preparativos, sin dejar entrever ningún indicio de culpabilidad en su inexpresivo rostro. Pero Chalse, que tenía mucha menos experiencia, mostró señales inequívocas de inquietud, y Lavalle supo que había dado justo en el blanco. ¿Iban a salir en busca de Entreri esa misma noche? Tenía la impresión de que me consultaríais primero, observó el hechicero, para averiguar su paradero, claro, y tal vez ver algunas de las defensas que, sin duda, ha instalado. Dices tonterías, hechicero, replicó Dogberry. Tengo muchos deberes que atender, y no tengo tiempo para tus estupideces. Cerró con un fuerte golpe la puerta del armario de la alacena de las armas al terminar, y pasó decidido junto a Lavalle. Un nervioso Chalseanguaine se colocó detrás de, mirando a su espalda varias veces. Lavalle meditó sobre el poco amistoso tratamiento recibido, y comprendió que Dogberry había decidido realmente ir tras Entreri, y que también había decidido que no se podía confiar en Lavalle en lo referente al peligroso asesino. Mientras consideraba todas las posibilidades, el hechicero descubrió su propio dilema. Si Dogberry conseguía matar a Entreri, el peligroso joven que acababa de declarar tan intencionadamente que no se consideraba amigo de Lavalle obtendría una categoría y poder enormes, si es que las otras cofradías no decidían matarlo por su temeraria acción. Pero, si Entreri vencía, que era lo que Lavalle consideraba más probable, este no agradecería que el hechicero no se hubiera puesto en contacto con él para advertirle, como habían acordado. Aún así, Lavalle no se atrevía a usar su magia para comunicarse con el asesino. Si las otras cofradías vigilaban al asesino, tales formas de contacto eran fáciles de detectar y rastrear. Un Lavalle muy angustiado, regresó a su habitación, y permaneció sentado un buen rato allí en la oscuridad. En cualquiera de las dos circunstancias, tanto si resultaba victorioso Dogberry, como si lo era Entreri, la cofradía podía tener problemas. Se dijo que debería ir a ver a Kentimbodeau, pero luego desechó la idea, al comprender que el otro se limitaría a pasear de un lado a otro, impotente. Dogberry se encontraba en las calles ahora, y Quentin no tenía modo de hacerlo regresar. Debería mirar en su bola de cristal, e intentar averiguar algo del enfrentamiento. Una vez más, Lavalle tuvo que tener en cuenta que cualquier contacto mágico, aunque no fuera más que una búsqueda silenciosa a través de la bola de cristal, podía ser detectada por los hechiceros contratados por aquellas cofradías más poderosas, y podría implicar a Lavalle. Así pues, permaneció sentado en la oscuridad, devanándose los sesos, y lleno de preocupación, en tanto que transcurrían las horas.